pacto es una propuesta pues de poder, ¿no? De llegar al poder. El pacto histórico es una propuesta programática, es decir, es una propuesta de transformación del país. No simplemente es un acuerdo electoral, sino que detrás de esta juntanza hay una visión de país. Buenas tardes a todos, todas y todes. Muchas gracias por sintonizar un nuevo capítulo de este programa de Defensores del Cambio que tenemos todos los días a las 5 de la tarde. Hoy tengo un programa súper especial, no solamente porque me están acompañando dos personas que admiro, que respeto, dos grandes amigos de la vida, sino porque vamos a hablar de temas que me llegan al corazón, porque los llevamos luchando y construyendo colectivamente hace mucho tiempo. Entonces, pues en primer lugar quiero saludarte, Simón Gómez. Simón es el director del Centro de Pensamiento Vida. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, María Angélica, por la invitación a este importante programa. La idea es que conversemos un poco acerca de estos temas de reindustrialización y la economía popular que tanto nos interesa discutir. Y también bienvenido, profe Hernán Ceballos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hernán es profesor e investigador de la Universidad Nacional. Muchas gracias. Placer estar aquí como tú dices, con dos grandes amigos, con grandes conocedores, mucho más jóvenes que uno, y pues estamos dispuestos aquí a intercambiar ideas sobre el tema de reindustrialización. Y economías populares. Y economías populares. Pues porque la idea es hablar también de cómo encadenamos estas dos cosas, ¿no? Bueno, yo como en todos los programas, la verdad me gusta empezar con que la gente conozca a mis invitados. Entonces sí quisiera que iniciáramos con una breve presentación, quiénes son, cuál es su trayectoria académica, profesional, política, y ya con eso entramos en materia para que la gente sepa con quién estamos hablando, con quién estamos construyendo colectivamente. Entonces, profe Hernán, ¿por qué no nos cuenta de su trayectoria resumidamente? Pues yo trabajo en el sector público, básicamente arranqué con el Instituto de Comercio Exterior, después estuve en el Departamento Nacional de Planeación, después estuve en la DIAN y después estuve en la Secretaría de Desarrollo Económico con el presidente Petro y también estuve otra vez en el Ministerio de Comercio y últimamente en el tema de la Agencia de Innovación y Emprendimiento con el gobierno Petro. Hace un año estuve hasta ahí, duré 2 años y medio. Esa es como la trayectoria mía en el sector público. En el sector privado he estudiado grandes empresas como Sofasa, temas de Challenger. También he trabajado muchos proyectos de desarrollo local, de economía popular, con la Unión Europea, con ciencias y diferentes entidades financieras internacionales y proyectos también básicos de apoyo a estas iniciativas de economía popular. Y también docente e investigador de la Universidad Nacional, ¿no? Nacional, y en este momento pues estoy trabajando contigo y trabajando por el cambio. Y una cosa que mucha gente no sabe, y además yo siempre me equivoco, es que el profe no es economista, es ingeniero. Sí, ¿no? aquí hay mucho ingeniero. Así haya formado a muchísimos y muchísimas economistas del país. Yo tengo varios compañeros que han sido ministros de Hacienda, siendo ingenieros. Muchos, Guillermo Perry, por ejemplo, era ingeniero. Otros han sido administradores en las diferentes tendencias, pero tengo la dual información, tanto de economista como de ingeniero. Eso me ha ayudado mucho. Bueno, Simón, ahora cuéntanos de ti y también un poquito de la trayectoria política, ¿no? Muchas gracias, María Angélica. Bueno, mi nombre es Simón Gómez. Soy en este momento director del Centro de Pensamiento Vida. De formación soy economista y filósofo. Estudié en Inglaterra. Pero no le pongan a hacer unas cuentas. Mentira. Cambridge. Economista de los malos, de los que nos gusta más la economía política que los números. Y bueno, he trabajado también en el sector público, he trabajado en el Congreso de la República, en distintas entidades del Estado como contratista durante el gobierno de Gustavo Petro. Fui parte del equipo programático de la campaña presidencial del 2022 junto al profe Hernán Ceballos, que fue nuestro experto en reindustrialización precisamente. Yo fui parte de la comisión redactora del programa de gobierno del presidente Gustavo Petro y bueno, ahora dirigiendo este Centro de Pensamiento Vida, que es un espacio que desde la economía crítica, la economía heterodoxa, se plantea unas discusiones con el rigor técnico, pero también reconociendo que no existe esa falsa diferencia entre lo técnico y lo ideológico, entre lo técnico y lo político,
sino que precisamente hay que integrar los dos tipos de saberes y los dos tipos de conocimientos para dar los debates de fondo en una sociedad. Así es, yo creo que eso es parte de las disputas y discusiones que estamos dando desde este grupo de académicos, ¿no? Porque también somos académicos, somos pensadores, que llegamos al gobierno del cambio a decir es que lo técnico no es neutral, no es apolítico, sino que las visiones técnicas están determinadas por ideologías, por visiones ideológicas, por conceptos filosóficos que sostienen las matrices de las propuestas que terminan siendo política pública. Pero entonces, profe, porque uno a veces habla mucho de eso de reindustrialización y la gente dirá como, ¿qué es eso de reindustrialización? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Porque aquí para quienes no sabemos, ¿qué es eso de la reindustrialización y por qué estamos hablando de que tenemos que promoverla? ¿Eso no es como una política del pasado, de los 70? Yo no creo. Es de los países que más han avanzado, siempre han avanzado sobre el tema industrial, teniendo en cambio técnico. China, por ejemplo, hoy en día sí es una potencia a través de la manufactura y la industria. Lo que pasa es que van escalando diferentes grados de complejidad. Corea, por ejemplo, Japón, son como los ejemplos de una filosofía confuciana, pero de todas maneras han escalado fuertemente. El nacimiento del capitalismo, como dijo el gran pensador Karl Marx, se dio en base a la industrialización en Inglaterra, con todos los problemas que tuvo, trabajo infantil, explotación laboral. Después pasó toda la industrialización del continente con Alemania, Francia y después con Estados Unidos, que fue todo el tema de conquista de los Estados Unidos, y hubo otros países que nos quedamos atrasados como nosotros, África, y que no hemos aprovechado las oportunidades que dan los cambios tecnológicos, basados con políticas neoliberales en el sentido de quedarnos solamente produciendo productos básicos, commodities, petróleo, y lo más sofisticado que producíamos era café y algodón para exportación. Sin embargo, aquí se gestó durante la época de los 30, se gestó una base industrial grande, ¿o no? Lo que llaman la acumulación originaria de la industria. Entonces, pues hubo un desarrollo con las políticas de la CEPAL, hubo cierto estancamiento un poquito rentista, pero la solución no era desmontar la industria, sino hacer una modernización del aparato productivo. Pero básicamente lo dieron a través del supuesto de la competencia y sin tener unas políticas activas, tanto comerciales como industriales. Entonces disminuyó. Nosotros estábamos en el año 90 como en un 22-23% del PIB de la industria, y en este momento estamos con un 10-11%, una pérdida de 10 puntos del sector industrial. Pues hay ciertas discusiones sobre qué se ha perdido. Los países desarrollados también han bajado la participación de la industria. Hay uno que se llama el tema de los costos, es decir, en primer lugar los costos de Baumol, que dice que básicamente la industria ha vuelto mucho más efectiva en la producción de bienes y menos costosa que otros sectores. Pues, pero bueno, hay una discusión sobre qué se puede hacer. El tema de reindustrialización lo dimos en el tema de poder volver a recuperar la dinámica industrial que se puede lograr a través de un país en vías de desarrollo, a través de la economía del conocimiento, el cambio técnico y la modernización y la innovación. Yo creo que, como dice Marx, el tema del capitalismo, el avance del capitalismo se dio a la transformación económica que se dio en los países desarrollados. Solo hay también dos grandes teóricos del desarrollo económico y de la industrialización, pues son Marx y Schumpeter, ¿no? Como a través de... Pues Marx decía que era un incentivo era bajar los salarios y tener un ejército de reserva que llevaba a hacer un constante cambio de los medios de producción de los capitalistas. Schumpeter pues habla más del tema de la innovación. Entonces, pues yo creo que ese debate en Colombia no se ha dado con la profundidad y muchas veces se toca muy alegremente el tema desde el punto de vista un poquito a veces no muy entendible de qué son las políticas públicas y qué es el sector industrial. El sector industrial de hoy en día es muy diferente al sector industrial de 50 años. Simón, yo creo que para complementar lo que nos está contando el profe Ceballos, desde esta visión de la economía política y de la división global del trabajo, ¿por qué no también contarle a nuestra audiencia o explicar eso que dice el profesor? El profe nos dice es que aquí nos dijeron que debíamos enfocarnos es en la producción de commodities, ¿no? ¿Eso qué significa y cómo así que nos dijeron? ¿Quiénes nos dijeron?
¿sí? ¿Por qué terminamos ahí y no seguimos con todo el proceso de industrialización, sino que lo desmontamos? Eso tiene razones, claro, nacionales, de política nacional, pero también globales, de política económica, que tú conoces muy bien. Yo creo que para entender este concepto es clave y es el concepto que decías de la división internacional del trabajo, que suena muy complejo y en realidad es la discusión de en el mundo quién produce qué y por lo tanto cuáles son los oficios y cuáles son los sectores a los cuales los estados-nación se ven, digamos, llevados a enfocarse. Existe un mito en la economía neoclásica ricardiana que habla entonces de lo que es las ventajas comparativas. Y entonces las ventajas comparativas son aquellas ventajas que según, digamos, esta teoría y esta visión estándar de la economía, de la teoría económica, entonces dice, los países deben especializarse en estos sectores en los cuales son comparativamente más productivos que en otros, y eso lo discutió Ricardo hace 200 años o 200 y pico de años. Y entonces países como los nuestros, que tienen una baja, digamos un bajo nivel de inversión, que tienen un costo país muy alto, pues son países que entonces se deben ir relegados, según la teoría económica, a aquellos sectores donde tienen una ventaja comparativa sobre los demás, es decir, donde tienen lo que se llama, digamos en economía, el endowment o la capacidad natural, si se quiere. Y entonces ese endowment que tenemos en Colombia, pues hay bastante carbón. Nos dijeron que éramos un país petrolero, pero en realidad pues no tenemos las reservas petroleras para justificarlo. Y entonces a eso se llevó la economía nacional y eso pasó en los años 90. ¿Y qué pasó en los años 90? El consenso de Washington. Y ocurren varios fenómenos al tiempo. Se cae el muro de Berlín, fracasa la Unión Soviética y por lo tanto cualquier alternativa al sistema capitalista se consideró en su momento que no era posible. Y que por lo tanto solamente el capitalismo era el único sistema económico sobre el cual se podían organizar las sociedades. Pero paralelo a eso se venía de una crisis muy fuerte de la acumulación del sistema capitalista desde el año 73, con la crisis del petróleo y luego con la crisis, el choque de Volcker en los Estados Unidos en los 80 y la subida de Ronald Reagan al poder. Y lo que ello implicó es que se reacomodó el régimen de acumulación en el mundo y se reacomodó la división internacional del trabajo. Y por lo tanto se llegó a unos, digamos, se firmó un documento y hay unos acuerdos en el año 90-91, que es el consenso de Washington. Y el consenso de Washington dice varias cosas, y una de las cosas que dice es, los países que reciben, digamos, esta política económica, y que van a recibir apoyo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, apoyo económico, a cambio de que modifiquen sus políticas económicas internas, son países que deben retirar el estado de la economía, son países que deben enfocarse en sus ventajas comparativas, y en el caso de Colombia esas ventajas comparativas eran los recursos naturales y algunos agrocommodities como el café o como el banano, y por lo tanto otra serie de políticas como lo es la imposición de una banca central independiente, falsamente independiente, independiente de los gobiernos, pero pareciera que independientes de la sociedad. Y por lo tanto, este fenómeno desencadenó en que países como los nuestros, debido al orden económico imperante y debido a las instituciones del orden económico imperante, debido a la, digamos, la fuerza con la que entró la Organización Mundial del Comercio a exigirle a los países también que no subsidiaran sus industrias, que retirasen el apoyo estatal de las industrias y que privatizasen todo aquello que era propiedad del Estado, pues entonces todo este fenómeno llevó a que nuestro país lo enfocaran tanto por incidencia de los poderes extranjeros como por complicidad de las élites nacionales que les iba a ir muy bien con ese negocio, que les iba a ir muy bien con el negocio de que Colombia se dedicara solamente a los servicios, al comercio y a una explotación de commodities, tanto de commodities mineroenergéticas como de commodities agrícolas. Entonces no es, cuando tenemos esta discusión de que a nosotros se nos impuso el consenso de Washington, sí, fue una imposición neocolonial, sí, fue una imposición imperial, pero eso no pasó sin cómplices aquí. Claro. Y las élites nacionales y la economía política nacional también hubo una gente que se enriqueció y se llenó de plata con este fenómeno a costa de la posibilidad del desarrollo nacional.
De acuerdo, yo creo que hay una cosa muy importante que dicen pues los dos, pero quisiera retomar un tema de Simón antes de volver ya a lo nacional, sin dejar por fuera lo internacional, y es estas periodicidades históricas que también está presentando el profe. Pues realmente durante una parte importante del siglo XX hubo una disputa, ¿sí?, frente a cuál va a ser el modelo global de desarrollo imperante, hegemónico, ¿no? No era claro que iba a ser el neoliberalismo. El neoliberalismo estaba siendo disputado por el socialismo, por el comunismo, ¿no?, por otras formas de producción, pero también de sociedad. Y digo esto porque en la década de los 90, como dice Simón, pues que se consolida este consenso de Washington, que se llama el consenso de Washington porque las instituciones que lo promueven quedan en Washington, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Central de Estados Unidos. Y este consenso de Washington se vuelve hegemónico con la complicidad de las élites nacionales, y eso lleva a muchos economistas, ¿no? La famosa frase, el libro de Fukuyama, decir, este es el fin de la historia, ¿no? Es decir, este es el fin de la historia y este es el modelo capitalista neoliberal, es el que va a dominar el mundo, pues para ellos, por el resto de la historia, ¿no? Porque si no, no lo estuvieran diciendo así. Y incluso muchos teóricos marxistas han planteado, pues como esto es un tema no solo político, sino también se volvió un tema cultural. Y la gente ha apropiado tanto este sistema económico, este sistema de producción, este sistema de creación de la sociedad, que famosamente dicen, es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Hay varios teóricos que dicen eso. En esta sociedad estamos faltos de utopías. Es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Entonces yo creo que también acá, aunque nosotros no estamos hablando de una política de reindustrialización fuera del capitalismo, ¿no?, sí estamos planteando otros mundos. Y yo creo que el proyecto del cambio y las propuestas desde América Latina de reindustrializarse, de las economías populares, de además los derechos y saberes de los pueblos indígenas, también es pensarse un poco en las márgenes del capitalismo, ¿no? Es decir, en una sociedad que está determinada por un modelo de producción, pero que también se ha entendido en las márgenes del capitalismo. Entonces, pues yo con ese mensaje quisiera, profe y Simón, que nos adentráramos un poquito en cuál es esa propuesta que estamos trayendo desde el Gobierno del Cambio, que se construyó colectivamente. Ustedes dos estuvieron en el programático en estos temas específicos económicos. Entonces, cuando en campaña le dijimos a las personas, vamos a volver a traer una propuesta de reindustrialización, ¿qué es eso? ¿Cuál es nuestra propuesta de reindustrialización? Yo quiero aquí acotar una experiencia. Yo creo que el mundo ha cambiado. Y los que rebatieron todo el dogma neoliberal fueron los chinos. Con la experiencia china, los chinos han sacado 800 millones de la pobreza. El tema, pues los chinos dentro de su concepto marxista hablan del desarrollo de las fuerzas productivas, que la contradicción no está en este momento no es clase, sino entre las necesidades del pueblo y el modelo de desarrollo. Yo creo que lo que son esos países, Corea y todo, que es una cosa que tenemos que aprender, trabajaron mucho sobre la modernización y sobre el tema de innovación y desarrollo tecnológico y apoyo a las pymes, a las pequeñas unidades productivas. Eso es una constante que han tenido tanto Corea como Japón o como China. Las dos atrasadas eran China y Corea, y el desarrollado era Japón, aunque China tenía una trayectoria de milenios de ser un país mucho más desarrollado que el occidente. Ahí lo que aprendemos es que toca hacer una economía que no copiar a los chinos, que los chinos tienen una especificidad muy grande, pero un desarrollo económico que tiene algunos elementos que uno puede aprender de las experiencias internacionales y que sean aplicados a Colombia. Por ejemplo, todo el tema en la economía popular. Yo creo que el tema de la economía popular no debe ser un tema asistencialista, debe ser un tema de mejoramiento de las condiciones productivas de esa economía popular. Porque lo que a veces tratan de economía popular como si fuera una economía estanco, yo creo que en ninguna parte es una economía estanco, tiene relaciones con el sector de circulación del capitalismo, lo tiene, no son aparte, tienen diferentes funcionalidades. De pronto la gente no ve que los vendedores informales que venden bonais, pues esos bonais son de las grandes empresas, ¿no?
Es decir, no es que ellos no estén trabajándole al sector del capitalismo que produce riqueza. Que no Entonces, estén otra cosa también riqueza. es que hay que mirar la taxonomía del sector de la economía popular, pero también las economías populares también están dentro de las clasificaciones de los diferentes sectores productivos. El de confecciones pues está básicamente, por ejemplo, con el sector de vestuario, textiles y confecciones. El de alimentos pues con el sector de alimentos. El sector de pequeños vendedores ambulantes pues con el sector de comercio. Es decir, no es que sea una cosa homogénea, sino tiene unas características técnicas y regionales muy especiales. Una discusión que se tiene con la economía popular es que no es una economía estanca, no es una economía utópica que simplemente no tiene relación con el resto de la economía y que es autocontenida. Yo creo que esa es una visión que lleva un poquito al tema asistencialista y al atraso tecnológico. Si no hay desarrollo tecnológico en una economía popular, que lo pueden hacer a través de la política pública, pues simplemente van a ser sectores de subsistencia y de informalidad. Para mí el problema no es, yo le decía, el problema para mí de la economía popular no es la informalidad. ¿Por qué la gente es informal? Porque tiene bajas productividades y no producen suficientes ingresos para formalizarse. En la experiencia de los diferentes ASCA y los diferentes sectores de descentralización, en la medida que las señoras fueron subiendo la productividad y fueron vendiendo y produciendo más, pues comenzaban a formalizarse, ya toca despedir facturas, ese tipo de cosas, pero no es que arranquen inicialmente con eso. Yo creo que hay un debate que una política de reindustrialización debe ser una política moderna, una política de innovación, pero también debe ser una política inclusiva que considere los diferentes sectores productivos y sus características, tanto sectoriales como regionales. Profe, tiene que dejar de pegarle a la mesa porque la gente escucha, no le escucha Ah, sino que escucha el golpe. Es que ya me han dicho. Eso que no tengo lápiz, pero bueno. De acuerdo, profe. Yo creo que esa discusión nos lleva a muchas preguntas conceptuales, ¿no, Simón? Y cuando ustedes estaban construyendo ese programa, bueno, nosotros, porque también participé en algunas partes, no en esta específica, se hicieron también la pregunta por, hay que definir cómo definimos la economía o las economías populares más bien, y cómo avanzamos en ese encadenamiento productivo de las economías populares como el motor de la reindustrialización del que tanto hablamos. Bueno, me temo que siento la necesidad de dar una noticia, y es que la Corte Constitucional acaba de salir en los medios que va a declarar inexequible la reforma pensional. Uy, no. El magistrado presidente de la Corte Constitucional ha declarado que nos tumba la reforma pensional y con ello el establecimiento tumba una de las dos grandes reformas sociales del gobierno del cambio. Y creo que eso, para continuar con la dinámica del programa, nos alerta que nosotros le propusimos al país un programa de gobierno y ese programa de gobierno tuvo dos grandes lógicas. La lógica de conseguir el desarrollo, de avanzar en una política de desarrollo nacional, de unas grandes transformaciones, de la reindustrialización, de la reforma agraria, de la transición energética, de estas grandes apuestas. Pero también, de manera paralela a ese propósito de transformar la economía colombiana y volverla lo suficientemente productiva y lo suficientemente rica para poder garantizar un bienestar para todos, el programa de gobierno dijo, esto no se puede hacer si no corregimos las más oprobiosas y las más horribles desigualdades del sistema económico colombiano. Colombia es uno de los países más desiguales del planeta. Y avanzamos de manera consistente en ambas vías. Pero lo que acaba de pasar con la Corte Constitucional es una muestra de que lo que no se pelea no se consigue. Y que de las grandes reformas sociales, de que los grandes ánimos reformistas de la historia de los países, diría Carlos Marx, la lucha de clases es el motor de la historia y lo que ello significa es que el establecimiento y la clase dirigente no va a entregar nada regalado. Que si la gente no pelea, si el presidente y las centrales obreras no le proponían al país una consulta popular para la reforma laboral, pues no había reforma laboral. Y depende de lo que pase ahora y de las consecuencias que esto tiene para el futuro del país, se va a definir si los colombianos quieren que sus viejos y sus viejas se mueran de hambre, como se vienen muriendo de hambre hasta ahora, o si queremos una sociedad más justa. Y yo creo que es una maravillosa noticia que el establecimiento sea tan torpe de atacar a los más vulnerables, porque le muestra a la sociedad colombiana que verdaderamente estamos divididos.
y hay una parte de la sociedad que se ha beneficiado de este régimen de acumulación, que se ha beneficiado de una Colombia, de una sociedad improductiva, de una sociedad que vive del petróleo, el carbón y la cocaína, y que ha permitido que el resto del país no pueda salir adelante. Y lo que acaba de pasar es una muestra de esa economía política con la cual nos enfrentamos. Ahora, solo iba a decir como para la audiencia frente al tema de la reforma pensional, que trae muchas transformaciones, ¿no?, estructurales, es decir, tendríamos que hacer un programa completo para explicar por qué la reforma pensional era una de las principales banderas del cambio, pero para ejemplificar lo que está diciendo Simón, por lo menos mencionar dos cosas. Lo primero era que el sistema pensional que teníamos al día de hoy era un sistema a través del cual se le había engañado a las clases populares, incluso a la clase media, diciéndole que pasándose a las pensiones privadas iba a poder tener una vida digna en la vejez, y vemos que eso no pasó. Mientras que las élites de Colombia, ¿dónde cotizaban? En Colpensiones, en el sector público, y por eso teníamos un subsidio a las grandes pensiones, ¿no? Entonces, esa era una de las desigualdades que íbamos a romper. Y la segunda, que está relacionada con la informalidad, es que uno de los niveles de informalidad que existen en el país es la informalidad, como la seguridad social en nuestro país está asociada a lo laboral, al marco reglamentario del derecho laboral. Aquellas personas que son trabajadoras y que trabajan en economías donde no hay contratos laborales, donde no hay suficiente productividad para pagar de manera individual las prestaciones sociales, pues están fuera del sistema pensional. Y esos son millones de adultos mayores que viven en la precariedad, que viven en la pobreza, y por eso gran parte de los vendedores ambulantes que uno encuentra son adultos mayores, que no tienen una pensión para sobrevivir. Y este gobierno le propuso a 3 millones de adultos mayores darles un bono pensional de 240,000 pesos, ¿sí? Que no los va a volver ricos. Pero era la diferencia entre, por ejemplo, una comida en el día y no comer nada, ¿no? Entonces, sí es realmente, como dice Simón, un ataque directo de las élites colombianas a los sectores populares. Ahora sí, perdón, Simón, para que terminemos ahora el punto del programa en el que estábamos de economías populares, que no está desconectado, ¿no? Claro que está. Porque finalmente todo este tema pensional y de seguridad social está relacionado absolutamente con los derechos laborales de estos sectores productivos. La pensión es un derecho, y un derecho que se reconoce como contraprestación al aporte que le hace la gente a la sociedad. La economía popular, si bien no está en la lógica formalizada, no significa que el trabajador de la economía popular no sea aquel sobre el cual se fundamenta la economía colombiana, y aquel sin el cual o aquel sin la cual el resto del aparato económico es inviable. Y por lo tanto la reforma pensional partía de un reconocimiento de esa realidad con el objetivo de plantearle al país que no es un subsidio, que no es una asistencia, sino es el reconocimiento de un derecho inalienable, de un derecho conquistado, porque las pensiones fueron conquistadas en la lucha obrera, reconociendo esa realidad de las economías populares. Y creo que lo que acaba de pasar es un mensaje muy fuerte, y un mensaje que tenemos que saber procesar, un poco para volver a la temática del programa y del programa de gobierno. Entonces, lo que dice el profe Ceballos es algo absolutamente fundamental. Si nosotros como Estado, como política pública, nos aproximamos a la economía popular solo desde la lógica del reconocimiento de derechos y no desde la lógica de la inclusión y del fomento a la producción y el fomento a la productividad, creo que cometemos un error. Y yo creo que precisamente la clave del pensamiento económico de Gustavo Petro, que desde el centro de pensamiento nosotros buscamos seguir trabajando y seguir, digamos, defendiendo ese legado, es entender que no existe un camino al bienestar social distinto a la creación de riqueza. Es decir, en Colombia hay que producir, producir y producir. Como aquel expresidente que decía trabajar, trabajar y trabajar, que trabajen los otros para que yo me enriquezca. Nosotros lo que le planteamos al país es: vamos a democratizar, no solamente vamos a redistribuir el ingreso, no somos una izquierda que se limita a la discusión de la redistribución del ingreso, sino vamos a democratizar la capacidad de producir.
y vamos a democratizar la tierra, que es un factor de producción, a través de la reforma agraria, y vamos a democratizar el conocimiento a través de digamos, el gran impulso que le ha dado el gobierno a la educación pública en el país, y vamos a democratizar la capacidad productiva a través de las herramientas de fomento que desde Impulsa, desde el Ministerio de Comercio impulsaron para que la economía popular tuviese unos lugares dentro de los cuales aumentar su productividad. Y por lo tanto lo que nosotros planteamos es, en el sentido más avanzado, en ese sentido transformador, en el sentido que permite pensarnos no solamente en el desarrollo del capitalismo nacional, que hay que hacerlo, sino en lo que decías, en pensarnos en esa utopía. Lo que nosotros estamos trabajando es en una transición hacia la democratización de la capacidad de producir, la democratización del acceso a los medios de producción, para que sea esa economía popular, que el motor de la economía, esa economía popular y campesina. 1 millón de hectáreas va a acabar democratizando el gobierno de Gustavo Petro en la reforma agraria. 1 millón de hectáreas que deben entrar o que están entrando al circuito productivo agroalimentario, y que si ese campesinado, en alianza con el Estado a través de una alianza público-popular robusta, es capaz de agremiarse, es capaz de asociarse, es capaz de convertirse no en el sujeto individual explotado por las dinámicas del capital, sino en ese sujeto colectivo capaz de asociar la producción. Ese es aquel lugar desde el cual se plantea una transición hacia esos nuevos futuros, hacia esos nuevos horizontes, a la posibilidad de que sea el pueblo el que produzca y el pueblo el que tome decisiones sobre la producción. Y precisamente esto es algo que desde el Centro de Pensamiento de Vida estamos trabajando, venimos trabajando en una investigación, precisamente en la taxonomía de entender cuál es el papel de la economía popular en la reindustrialización. Identificamos 3 taxonomías. Identificamos una lógica, que es la lógica, si se quiere, cepalina, la lógica más tradicional, la lógica más setentera, que lo que plantea es que la política de reindustrialización, a través de una política de fomento industrial, lo que hace es expandir el aparato industrial y por lo tanto absorber la economía informal a través de la absorción de la mano de obra. Es decir, que el vendedor de Bonais ahora se convierta en operario de la fábrica. Y esa es la primera taxonomía, la primera dimensión. Existe una segunda dimensión más avanzada en la cual nosotros concebimos la inclusión productiva. Y es decir, el sujeto de la economía popular puede insertarse en cadenas de valor, puede convertirse en proveedor de otras industrias formales con mayor capacidad técnica, con mayor inversión de capital, y puede a través de la proveeduría insertarse en el mercado. Y esa es una segunda lógica. Y existe la tercera lógica, que es la cual a nosotros más nos interesa estudiar y más nos interesa fomentar. Y es la lógica de concebir al sujeto de la economía popular no solamente como un sujeto de asistencia, no solamente como un sujeto de inclusión productiva, sino como un sujeto de fomento industrial. Es decir, una visión autonomista en la cual, como lo decíamos ahora con la reforma agraria, los trabajadores de la economía popular, en su posibilidad de convertirse en socios, de agremiarse, de convertirse en agremiaciones y en sociedades de productores, pueden convertirse en sujetos que elevan en la cadena de valor, que profundizan su productividad, que acceden al cambio técnico, que se convierten no solamente en proveedores, sino en propietarios de sus propias industrias de manera colectiva, y así ese tránsito de lo que es la economía popular, así esta visión más productivista de una economía social y solidaria que no se limita. En Colombia hay una cosa muy loca: la economía social y solidaria es considerada sin ánimo de lucro. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede concebir que la economía social y solidaria, que las economías donde los productores se asocian, tienen ánimo de lucro dentro del capitalismo? Porque es ahí donde encontramos nosotros la semilla y el sujeto de la transformación productiva hacia otra sociedad, hacia una sociedad más democrática, hacia una sociedad más próspera, hacia una sociedad que es capaz de transitar no solamente al desarrollo del capitalismo, sino a superar el capitalismo como forma de producción. Yo creo que eso que tú mencionas es fundamental, ese paso del mero fomento, ¿no? Que además termina siendo un fomento muchas veces muy individual, a proyectos productivos individuales o incluso únicamente familiares, a esta apuesta que ha promovido este gobierno, que es una apuesta difícil porque también es un cambio cultural para la sociedad, que es la apuesta de la asociatividad y de la cooperación en la producción de la riqueza, ¿no? Y eso no es algo fácil de hacer. Muchas veces las cooperativas fracasan, ¿no? La asociatividad fracasa. Eso requiere realmente de una transformación en la forma de entender lo colectivo,
que es un poco también el proyecto que nosotros tenemos. Tenemos un proyecto de transformación económica, pero también de transformación de la sociedad. Y además, como dice Simón y como dice el profesor, es que las economías populares son economías muy diversas en el marco de los diferentes sectores económicos, ¿no? Porque sí quisiéramos reiterar que no, las economías populares no se limitan únicamente a los vendedores informales, ¿no? Que es esta economía del comercio, ¿sí? Sino que uno encuentra economías populares en múltiples sectores. Ya el profe mencionó alguno, ahorita vamos a hablar del manufacturero, quisiera que habláramos de eso en un momento, pero incluso uno lo encuentra en sectores como la infraestructura, porque es que ante la falta de presencia del Estado, ¿quiénes han construido las carreteras terciarias en este país? Las comunidades, a través de procesos asociativos, ¿sí? Muchas veces a través de las juntas de acción comunal, pero otras veces incluso simplemente en la juntanza de vecinos, ¿sí? Entonces, también lo que estamos haciendo en este proyecto es reconocer que esos procesos ya se están dando y que lo que necesitan es un apoyo del Estado para organizarse, para primero poder superar todas las barreras legales que le pone el Estado o no. O sea, si nosotros haciendo una cooperativa, todo el mundo con pregrado y sufriendo porque tocó conseguir un contador para eso, pues también hay que entender que pues hay muchísimas brechas en términos educacionales, de acceso a la información en muchos lugares, donde se está movilizando la economía, pero las brechas legales y administrativas y las barreras legales y administrativas pues son un problema y se requiere apoyo del Estado para superar esas brechas. Y eso es un poco lo que vimos hoy, ¿no? El profe y yo estuvimos hoy, Simón, te invitamos, pero no pudiste ir, que no digan que no invitamos. Estuvimos hoy conociendo el Sasca de Ciudad Bolívar. Yo llevaba mucho tiempo pidiéndole al profe que me llevara, porque siempre tenemos estas discusiones teóricas, discusiones de política pública, pero yo nunca había visto cómo funciona el Sasca. O sea, ¿qué es eso de un Sasca? ¿Cómo funciona? Entonces, profe, cuéntenos un poquito, porque además es un proyecto muy interesante que no nace ahorita, sino que nace de hace muchos años y que está retomando este gobierno. Yo creo que toca mirar ahí, yo creo que los dos últimos modelos que dijo acá son válidos. Yo creo que no es que uno sea superior a otro, y no depende de la estructura y de los modelos de negocios. Yo un poquito le decía, hoy en día en la academia, pues en ingeniería industrial, uno trabaja mucho lo que llaman el supply chain, la cadena de abastecimiento, y determina tres elementos de relación, de bienes y servicios, de información y de financiación. Yo creo que el tema financiero es importante, y ahorita voy a explicar por qué. Normalmente una política productiva tiene dos patas grandes, una que es todo el tema de crear capacidades, todo el tema de conocimiento, todo el tema de la bienes y servicios, y otra pata de la financiación. Si uno mira los modelos coreanos, japoneses y chinos, tienen esas dos patas. ¿Por qué? Lo que yo hice un poquito esta mañana con el tema del modelo del Sasca, que es básicamente fortalecer las capacidades en temas de producción, comercialización, organización. Este modelo, un tiempo yo estuve en Italia, hay un modelo que se llama los modelos de los distritos industriales. Pues en 1944-45, después de la posguerra, la izquierda italiana se replanteó el tema de cómo poder hacer el desarrollo productivo de un país. Y de una vanguardia no solamente el proletariado, sino también el pequeño empresario, el campesino, el comerciante, y se dieron los distritos industriales con unos centros de desarrollo productivo. Hoy en día ellos producen el 25% del PIB italiano. Se han logrado como adaptar a los cambios tecnológicos que ha habido y de comercio. Yo creo que el tema hay que verlo globalmente. Yo creo que también hay que mirar a ver el papel de la gran industria. No es tanto que la gran industria sea enemiga de esto. Aquí hay que definir dos casos: el capital rentista, que es el que los grandes banqueros, los que no producen, y el capital, lo que llaman el empresario innovador, que llama Schumpeter. Yo creo que son diferentes el tema, aunque a nivel mundial ha habido una gran financiarización de la economía, ¿o no? Básicamente las empresas volvieron fue un elemento de producción de utilidades y no un elemento de desarrollo productivo. Eso le está pagando la factura a Estados Unidos frente a China. Estados Unidos se dedicó al tema de la financiarización, es decir, cómo las empresas producían utilidad a través del tema accionario,
y los chinos se dedicaron al desarrollo productivo, y eso le está pagando la factura en este momento a los Estados Unidos en el desarrollo productivo. Yo creo que a nosotros nos toca trabajar en economía popular. Yo tengo otro sector que es bien interesante, que es el sector del reciclaje, y voy a decir por qué. Últimamente he estado trabajando con la superintendencia. A veces el gobierno de nosotros también tiene contradicciones internamente, pero yo, por ejemplo, veo que a mí me toca trabajar en temas de residuos sólidos con el concepto de encadenamiento productivo. Por ejemplo, el PET, el vidrio, el papel, todo ese tipo de cosas. Normalmente los grandes demandantes son grandes empresas, porque eso requiere grandes inversiones para producir todo lo que es el PET, todo lo que es el tema de telas, todo el tema de fibras sintéticas y demás botellas, requiere grandes inversiones. Entonces, el problema que estamos mirando, que estoy mirando yo, es cómo realmente esta población, que es bien marginal en el sentido de las condiciones de trabajo y muy vulnerable, que es explotada por unos intermediarios a través de las secas. Entonces, cómo realmente podemos fortalecer esa cadena de abastecimiento que realmente le produzca un mejor producto para el gran empresario y realmente le produzca una mejor remuneración para el reciclador de oficio o el reciclador informal. Entonces tenemos que trabajar con el concepto de cadena de abastecimiento. Yo estaba hablando, por ejemplo, en temas de PET con grandes empresas del sector, a ver cómo ellos realmente, bajo el tema de proveeduría, pueden fortalecer esas unidades que les sirve a ellos y nos sirve a nosotros. Entonces este tema ahí del reciclaje, si uno logra eso, puede lograr unos mejores niveles de vida de estos recicladores, con una población muy vulnerable. Entonces ahí tenemos una taxonomía que hay que mirarlo con el tema, no solamente que van a vivir de la parte de tarifa pública, sino también eso nos alcanza mucho a ellos, sino también que puedan vivir de lo que se llama el reciclaje de lo que ellos recolectan. Eso también tiene unos problemas logísticos complejos. El tema de Bogotá es que no hay sitios de acopio intermedios. Si uno se pone la lógica del reciclador, que para entregar la mercancía o para un sector de acopio tiene que caminar 3 horas, pues el tipo lo hace en la calle, yo lo haría en la calle, que es lo que hacen normalmente. Si hubiera unos centros de logística de acopio, pues seguramente intermedios, pues los tipos irían a los recicladores, ese tipo de cosas. Pero así hay problemas. Entonces el tema de los vendedores ambulantes es un tema, como tú lo dices. Además la experiencia en Bogotá con el IPES es que el vendedor ambulante no es un solo tipo, ¿no? Es lo que llaman el que hace la globalización por abajo, que es el que vende teléfonos chiviados, toda esa vaina, cosas de contrabando baratas, que es la globalización por debajo, que permite, entre otras cosas, permite el acceso a mucha población de muchos bienes que no podría hacerlo. Eso es otra discusión que hay que dar. Y está también el tema del que produce alimentos. Entonces hay que mirar a ver qué tipo produzca bajo las condiciones fitosanitarias adecuadas. Está el que vende paquetes de las grandes empresas productoras de alimentos, y está es decir, no es una taxonomía. Yo no puedo al que vende alimentos preparados en la calle aplicarle la misma política al que vende paqueteros o que el que vende mercancía en la calle. Es decir, hay unos ambulantes, otros estacionarios. Eso. Entonces aquí tenemos el concepto de generalizaciones. Entonces no hay una generalización grande. Yo le decía, en Bogotá hay más costureras que vendedores ambulantes. Los vendedores ambulantes están básicamente aún dentro de la economía ortodoxa, el famoso modelo de hoteling. La gente se acerca a la demanda, es decir, un vendedor ambulante va a estar en las vías principales, ¿o no? Usted no va a subir a comprar un cigarrillo 2 cuadras arriba, ¿no? Lo compra ahí cerca del tema. Entonces hay que mirar a ver qué medidas se hacen, si se les programan horarios, no sé, pero se ha avanzado muy poco en ese tipo. Hay una contradicción entre el uso del espacio público y los vendedores ambulantes. Pero el tema de las confeccionistas, ¿cómo realmente podemos fortalecer ese sector? Que son las que están en este proyecto de Sasca, el que le estábamos hablando. Es uno de los sectores que está ahí. Entonces, por ejemplo, en Ciudad Bolívar, a mí me decían alguien del distrito, oiga, usted el estudio económico no revela que no hay costureras en Ciudad Bolívar. Y usted ha hecho la encuesta allá, mano. Usted ha hecho realmente, yo los convoco allá a una reunión en el centro Bosque, que van muchas. Pues yo no sé si usted tiene irónicamente, no sé si usted tiene los encuestadores, yo no sé si los quiere subir arriba de Ciudad Bolívar, yo no sé si bajarán, pero súbalos a ver. Es decir, eso hay ciertas, la iglesia, las comunidades son grandes aliadas, como los tuvo Lula en Brasil, todo esto con estas comunidades que no son fáciles de entrar. Ellos tienen toda lo llaman la ingeniería social para poder entrar. Entonces ahí uno ve que y aparecen las señoras
Entonces ahí estamos mirando a ver cómo a través del crédito se pueden mejorar las condiciones de producción, y van mejorando, van subiendo, pero toca un acompañamiento permanente, no un acompañamiento temporal. Aquí tenemos la idea de siempre hacer unos proyectos a 6, 7 meses y se acabó el proyecto y se acabó el tema. Eso no es por ahí. Yo decía, el tema de los ASCAS es un tema de red de apoyo donde participan temas como el SENA, las universidades, impulsa el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente, la DIAN, todo tipo de cosas, y los entes territoriales que son, como en Italia, que son sistemas de apoyo, redes de apoyo a las pequeñas unidades productivas. Eso hay que tenerlo en cuenta y la gente responde a ese tipo de cosas. Y ahí, profe, yo creo, para que Simón nos pueda complementar, que usted nos abre pues muchos debates, pero creo que uno importante que está relacionado con todo lo que menciona es el tema del rentismo en la economía, ¿no? Porque parte de estas apuestas de los dos modelos que plantea Simón, de estas ideas del encadenamiento productivo que nos han explicado también el profe y el director del Centro de Pensamiento Vida, pues son políticas públicas que también requieren de apoyo estatal, ¿no? Y apoyo estatal en términos de proyectos, en términos de infraestructura, en términos de política pública, de financiación. Ahorita hablamos un momento de la financiación, profe. Y una de las cosas que también hemos hablado, además de la financiación, es de las compras públicas, ¿no? Es decir, cómo usar los recursos del Estado para fomentar, promover, de pronto fomentar en algunos casos, o promover esta reindustrialización a través del encadenamiento, de la generación de asociatividad. Y lo que nos dicen en respuesta a estas propuestas es que básicamente queremos que la gente viva del Estado. No, es que usted lo que quiere es que la gente viva del Estado. Aquí la compra pública solo puede ser por competencia libre, porque todavía hay como esa creencia que es que aquí la competencia libre funciona perfectamente. Pero realmente lo que uno ve, y lo hemos discutido con personas que trabajan en el DNP, con compañeros, es que hay muchas industrias que rentan en el Estado, que han tenido subsidios directos en algunos casos o subsidios indirectos, ¿no? Por ejemplo, la construcción, ¿sí? Y eso lo estamos viendo ahorita con la reducción del programa de Mi Casa Ya, los efectos que eso tiene en los proyectos de construcción de las grandes constructoras. Entonces, ¿quiénes son los que generan dependencia en el Estado, en el marco de la economía, ¿no? ¿Qué tan libre es esa economía? Y pues, Simón, nosotros venimos trabajando en eso, ¿no? En esta idea de cómo usar las compras públicas para impulsar estas economías populares y esta reindustrialización, y justamente combatir esos pues, modelos rentistas que tienen ciertos sectores en Colombia. Una parte muy importante del gasto público es la proveeduría y la búsqueda de las compras públicas. Es decir, el Estado compra un montón de cosas y el Estado compra el sistema a través de, por ejemplo, el programa de alimentación escolar o el ICBF. El Estado compra millones de toneladas de alimentos diarias para alimentar una cantidad de población, y lo que nosotros desde la economía crítica hemos empezado a discutir, aprendiendo de legados que tenemos en América Latina, como el exitosísimo caso de Ecuador, es que la compra pública puede ser una herramienta que se utiliza para fomentar ciertos sectores sociales hacia el desarrollo de su capacidad productiva. Entonces, en Colombia es muy común ver la discusión que hubo acá sobre los carruseles de la contratación. Es muy común ver que hay todo un aparato social corrupto del sector privado que vive de intermediar contratos con el Estado, que vive de proveerle al Estado, que no vive a través de sus capacidades productivas, sino que vive a través, como bien lo decías, de subsidios directos o indirectos, o en el peor de los casos de apropiación y renta ilícita, corrupta de los recursos públicos. Pero un ejemplo de esa, digamos, de esas técnicas de fomento es el tema del etanol. Si no fuera porque el Estado impone que la gasolina tiene que tener un porcentaje de bioetanol, el sector azucarero en Colombia estaría quebrado. Las grandes empresas azucareras, los grandes molinos y las grandes plantaciones azucareras estarían quebradas, porque el margen que les da para mantener el precio del azúcar es la compra, si se quiere, la compra obligada o la compra forzosa de un porcentaje del etanol en la gasolina.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Lo que nosotros planteamos es, la compra pública es un montón de plata, y la compra pública por parte del Estado, y la compra pública puede ser una herramienta para fomentar la inclusión productiva de una amplia capa de la sociedad, de la economía popular, y puede ser una herramienta también para fomentar el desarrollo industrial. Y aquí hay un ejemplo que a mí me encanta dar, que a veces es contraintuitivo, pero que es realmente interesante, y es el caso del Metro Medellín. En los años 90, el 94, cuando abrió el metro era 100% su mantenimiento y sus repuestos importados. Eso se importó con Siemens y era 100% extranjero. Hoy en día, 30 años después, 31 años después, el metro es 80% sus repuestos y su mantenimiento, que es compra pública de un servicio y unos repuestos, proveído por industria nacional, en muchos casos local del Valle de Aburrá. Eso es industrialización impulsada por el Estado, es utilizar la compra pública, la demanda pública de un cierto bien y servicio y orientarlo de tal manera para formar tejido productivo en los territorios, para formar tejido productivo y generar cadenas de valor integradas. Y este es un ejemplo bastante interesante de cómo la industrialización, cómo el Estado invirtiendo en la economía, cómo el Estado generando oportunidades de desarrollo hace que se abran posibilidades para la creación de un tejido productivo local y territorial. Y hoy en día el Metro Medellín, con su capacidad productiva, las cabinas del metro son producidas en el Valle de Aburrá, la pintura de las cabinas son pintadas en el Valle de Aburrá. Los cauchos que se utiliza para que el metro, que son unos cauchos muy especiales para que el metro pueda andar y digamos que no se choque contra las estaciones y contra los rieles, es producido en el Valle de Aburrá. Es decir, el ejemplo que esto significa para el país es absolutamente determinante de cómo el Estado puede jugar un papel de dirigir y orientar a través de la compra pública para crear sectores económicos y para generar, si hay demanda, entonces para que surja ciertas dinámicas en las cuales se pueda cumplir esa demanda del Estado, y eso es lo que nosotros queremos fomentar. El gobierno de Petro avanzó, pero hay que hacer grandes cambios, y uno de los grandes cambios que debe hacer el siguiente gobierno es modificar el Estatuto de Contratación Pública, la Ley 80, y diseñar una serie de programas que permitan, por ejemplo, la compra pública masiva de alimentos, en el caso, por ejemplo, de lo que nosotros consideramos que se debe implementar el nuevo IDEMA 2.0, que permita la estabilización de precios a través del stock, a través de tener capacidad de almacenamiento de alimentos, en los casos de los no perecederos y los cereales, y la posibilidad entonces de que el Estado juegue un papel de fomento industrial a ese 1.000.000 de hectáreas y a ese miles de campesinos que entran a generar una nueva sociedad y que entran a producir para el desarrollo nacional. Pero además en estos modelos que tú planteabas de cómo conectar las economías populares con la reindustrialización, también un poco la idea es que si bien se ha avanzado hasta cierto punto en que las compras públicas se construyan de tal manera que muchos de los servicios o bienes se provean a través de las comunidades, lo que quiero decir es un poco el segundo modelo que estábamos planteando aquí con el profesor y con Simón, es decir, tú contratas a la gran empresa de construcción o de, sí, que va a hacer una carretera, y esa empresa tiene la obligación de proveer sus bienes, los bienes con los que va a construir, ¿sí? Y contratar a las comunidades con las que se construye esa carretera. Ese es un modelo que se ha usado y en el que se ha avanzado. Pero aquí también se está proponiendo el tercer modelo del que tú hablabas, y es las compras públicas pueden ser usadas para que en el marco de la asociatividad estas integrantes de la economía popular se vuelvan propietarios, ¿sí?, de esas cooperativas que generan riqueza, como en algunos casos produciendo alimentos que venden directamente al Estado. En otros casos, profe, la propuesta, ¿no?, de poder avanzar, que los SASCA se conviertan no en un tema únicamente de fortalecimiento, sino que pueda haber una segunda fase en el cual las mujeres asociativamente puedan producir, por ejemplo, los uniformes de la policía y se les compre directamente a las mujeres. O la propuesta que también traemos y que se ha implementado de que las juntas de acción comunal sean contratadas directamente para hacer sus carreteras, que igual ya lo estaban haciendo, ¿no? Eso en todo caso requiere de un apoyo de fortalecimiento del Estado, ¿no? Y entonces, como ya el tiempo se nos está acabando,
Podemos pasar brevemente al último tema, profe, pero ya nos toca brevemente porque el profe, como es profe, nos abre un mundo de discusiones, que es el tema del financiamiento, ¿no? Porque todo esto que estamos planteando igual requiere financiamiento y usted está trabajando en eso, profe. Yo creo que aquí un papel importante que ha tenido los países, en China, Corea, los mismos países, ha sido todo el papel de la banca pública. Yo creo que la banca pública es un elemento de incentivo, de promoción, ¿no? Y hay cosas que por el riesgo, la adversión al riesgo, por las mismas características, la banca privada no aborda. Y el crédito es un insumo importante para las empresas, ¿no? Sobre todo las pequeñas empresas. Entonces hay que conseguir unos insumos relativamente baratos a través de la banca pública. Yo ahorita en este momento estoy trabajando algo con el Grupo Bicentenario, es decir, ¿cuál es el papel de la banca pública, ¿no? Es decir, en este momento el Grupo Bicentenario, por ejemplo, es el cuarto conglomerado financiero del país, pero hay un modelo y hay discusiones sobre cuál fue el papel realmente de la banca pública en los modelos de industrialización, fue un elemento importante, ¿o no? Que hablando del tema de compras públicas, a veces requiere comprar materias primas, toca hacer un crédito puente, ¿no? Que realmente permita, por ejemplo, a las constructoras comprar materia prima. Yo creo que el tema, y el presidente Petro lo tiene claro, el tema de que la economía popular no solamente puede abastecer del gota a gota, ¿no? Que es un crédito costoso. Y básicamente nosotros en los créditos normales, alguien le diría estos días, usted garantiza el crédito con algún tipo de propiedad. En la economía, en la gota a gota lo garantiza con la vida, ¿o no? En el caso de que usted no pague, pues ya sabe qué es lo que le pasa. Entonces hay que buscar alternativas a ese tema de los modelos de financiación, tanto al pequeño, que lo hicimos con economía solidaria, con los círculos solidarios, pero también a los proyectos productivos, ¿o no? Por ejemplo, si se asocian varias empresas por ejemplo, un caso bonito es el caso del cacao, por ejemplo, en Colombia, en el tema pacífico, en el tema de Tumaco. Uno de los cacaos más finos del mundo es el del cacao de Tumaco, ¿no? Es muy bajo en cadmio. Pero ese cacao se lo venden directamente a las grandes compañías de cacao. Estamos mirando ahí el tema de confitería, a ver si realmente podría fabricar en Tumaco. Hay una experiencia con señoras que se llaman las canasteras, que son básicamente mujeres que se asociaron, que eran violentas, eran resultado de la violencia que se vivió en esa zona, y están produciendo un chocolate que se llama chocolate amargo y lo venden bien costoso en Bogotá y les produce buenos ingresos. Entonces estamos mirando, por ejemplo, un proyecto podría ser volver el Tumaco un centro de producción de chocolatería diferente a la suiza, ¿o no? Que es chocolate dulce, chocolate dietético que a las mujeres les gusta mucho porque no engorda. Entonces realmente vender chocolatería tanto a nivel nacional como internacional. Yo creo que hay proyectos interesantes. En este momento, por ejemplo, una tonelada de chocolate vale más que una tonelada de cacao, vale más que una tonelada de coca. Eso tenemos ahí una posibilidad de sustitución. Pero hay productos así. Por ejemplo, también otro modelo que encontré que lo estamos apoyando, fue en Florencia, que se llaman los frutos del bosque. Hay mucha fruta, hay mucho insumo que se produce en la selva. No hay necesidad de forestar, sino básicamente recuperar esos productos y volver los productos industriales que tienen una demanda tanto nacional e internacional muy fuerte. Entonces hay que comenzar a buscar esas alternativas, ese tema de cosas, pero requieren financiación. Es decir, si la gente no tiene financiación, por ejemplo, usted quiere, el tema de las camisas, volvamos ahí, ellas quieren producir en más cantidades, les toca tener una financiación para poder comprar maquinaria y equipo, para poder capital de trabajo y poder realmente producir. Eso lleva, nosotros hemos encontrado, la experiencia es que no hay estructuras de proyectos. El gobierno, por ejemplo, puede haber estructuras de proyectos productivos. Básicamente nadie asume un riesgo, una selección adversa que llaman los economistas en el tema del crédito si no hay un buen proyecto que garantice el crédito, ¿no? Yo les decía, si no hay un buen estudio de mercado, no hay un buen estudio productivo, esos son insumos para hacer el estudio financiero. Porque usted no puede pedir una... Entonces el último tema que yo quiero es el papel de la financiación y el papel de la banca pública en esa financiación. Yo creo que ese es un punto muy importante que menciona el profe, y es el papel de la financiación, porque es decir, no puede ser ni que la banca pública ni que el sector financiero se vuelva el único motor de la reindustrialización y de la transformación productiva del país, ¿no? Eso es algo que estábamos discutiendo hoy, cómo se trata de un abanico de políticas públicas que sí pueden incluir el crédito productivo, el crédito para financiar estas transformaciones, pero también incluyen, por ejemplo, la redistribución de tierras,
pero también incluyen la redistribución de activos, ¿no? De activos productivos. Y ahí yo creo que un tema muy importante para cerrar, Simón, ya con este punto, es que nosotros estamos haciendo una revolución agraria, dice Iván Cepeda ahora, ¿no? Es decir, estamos redistribuyendo la tierra, pero también vamos a hacer una revolución productiva que debe llevar no solamente a mejorar la producción en el campo, sino también a poder transformar los productos en algunos casos, ¿no? Para su comercialización. Entonces, no sé, Simón, si nos pudieras contar brevemente cómo estamos pensando de manera integral esta revolución agraria para que podamos terminar el programa con este punto que no nos podíamos ir sin mencionarlo. Me robó el tema porque hay un elemento adicional, profe, en el tema de la financiación que desde el Centro de Pensamiento Vida estamos impulsando como política pública. Y es, en Colombia existe un régimen de inversiones forzosas en el agro que no ha funcionado del todo bien. Porque se ha apoderado por las grandes empresas. Porque tiene un mico, y ese mico es que existe una cartera sustitutiva. Entonces los bancos, sencillamente, en vez de colocar sus títulos de desarrollo agropecuario en Finagro, pues sencillamente lo que hacen es que sustituyen la cartera y ellos colocan directamente el crédito en los grandes. Entonces la inversión forzosa en el agro se convirtió en una inversión para financiar el monocultivo de caña, para financiar el monocultivo de palma de aceite de palma, para financiar el monocultivo de banano. Y lo más grave, por ejemplo, los almacenes de ventas de las grandes cadenas de almacenes. Inclusive, para financiar a esas grandes cadenas. Sin embargo, la inversión forzosa es un mecanismo muy interesante si se diseña bien y aprendemos de lo que se hizo. Y nosotros estamos viendo que existe la necesidad de que el Estado dirija el flujo del capital hacia sectores específicos para aumentar su producción. Y ese caso es el caso de China. ¿Cómo hacen los chinos con esa capacidad productiva tan grande que tienen? Es porque en China el Estado es dueño de los bancos. Y si el Estado es dueño de los bancos, el Estado dice, necesitamos que en 10 años haya un sector de astilleros poderosísimo, entonces vamos a dirigir el flujo de capital hacia ese sector para fomentar su producción. Pues en Colombia podemos aprender de eso y existe el mecanismo legal ya en el agro de implementar inversiones forzosas en la industria, en ciertos sectores específicos de la política de reindustrialización, pero también de la relación entre reindustrialización y economía popular, para que fluya de manera directa el crédito a este tipo de producción. El pacto por el crédito que anunció el gobierno con Asobancaria, con los bancos, es un pacto que a mi juicio personal no es un pacto exitoso, porque no fue capaz de colocar crédito nuevo, y por lo tanto el siguiente gobierno debe considerar seriamente, en alianza con el empresariado industrial. Ojo aquí no son aliados los empresarios industriales, los que quieren producir y no solamente vivir de la renta y de la corrupción. Y ese empresariado industrial es un aliado fundamental para construir un pacto político que lleve a la inversión forzosa en la industria para fomentar el desarrollo industrial en Colombia, y creemos que esa es una medida política absolutamente fundamental. Ahora, sobre el tema de la revolución agraria, de pasar de reforma a revolución, pues el tema es el siguiente: el gobierno de Petro va a acabar democratizando 1 millón de hectáreas de tierra. Ese 1 millón de hectáreas de tierra son en su inmensa mayoría tierra fresca, es decir, tierra dentro de la frontera agrícola, que no estaba siendo utilizada al máximo de su capacidad productiva porque estaba siendo acaparada por unos sectores ganaderos, unos sectores que hacían ganadería extensiva, que acumulaban renta a través de la propiedad de la tierra y que no veían la tierra como un factor de producción y mucho menos como territorio, sino la veían solamente como un feudo. Y entonces es 1 millón de hectáreas de tierra fresca que tienen ahora la gran responsabilidad y la gran tarea de que el campesinado sin tierra, que accede a esa tierra, en alianza con el Estado, en alianza con la producción, en alianza con las universidades y con el sector de la educación y el conocimiento, se empiece a pensar cuál es la forma de poner a producir esta tierra, y no solamente ponerla a producir, porque existe también el riesgo de que esa producción genere sobreoferta alimentaria, y por lo tanto bajen los precios, quiebre a los productores y se convierta en un problema nacional.
y por lo tanto el Estado tiene una enorme responsabilidad de planificación económica en alianza con esa nueva clase campesina que pasa de ser campesinado sin tierra a ser campesinado con tierra, pero también en alianza con el sector industrial de los alimentos y también en alianza con los exportadores, con la posibilidad de exportar, de saber cómo hacer para colocar esa producción dentro del mercado nacional, agroindustrializándola, transformándola en producto con mayor valor agregado, exportándola y también utilizándola para intervenir el mercado alimentario, para bajar los precios de alimentos sin quebrar a los productores y poder atacar el hambre en Colombia a través de mecanismos de soberanía alimentaria y mecanismos de circuitos cortos de producción, mecanismos de acceso público a la comida y este tipo de mecanismos que lo que deberían permitir es la capacidad de que el mercado a través de estos distintos mecanismos absorba esa producción y esa producción se convierta en factor de desarrollo nacional. Y esa es la visión que nosotros tenemos muy a grosso modo. Muy resumido porque se está acabando el programa y tocaría hacer es más bien un programa para hablar de eso. Revolución agraria. Exacto, hay que hacer un programa de reforma a revolución agraria. Miremos si lo alcanzamos a hacer antes de las próximas elecciones, ya para cerrar. Profe Simón, en este programa le estamos contando, este es un programa que defiende el cambio, que muestra hasta dónde hemos llegado, lo que hemos podido avanzar, que mira críticamente esos avances y estamos proponiendo qué es lo que va a pasar cuando nos reelijamos como gobierno en el 2026. Y el primer paso para reelegirnos como gobierno en el 2026 es el domingo 26 de octubre. Ese día tenemos la consulta popular y ciudadana del Pacto Histórico, en el que todas las personas nos van a ayudar a escoger a nuestros congresistas, a nuestros candidatos al Congreso que vamos a llevar a marzo y a nuestro candidato a la presidencia que vamos a llevar al Frente Amplio. Y en este programa tenemos dos candidatos. Tenemos a Iván Cepeda Castro, él es nuestro candidato a la presidencia, por eso hablamos de su propuesta de la revolución agraria, hemos hablado de otras de sus propuestas. Y bueno, ustedes saben que yo me estoy candidatizando como futura representante a la Cámara por Bogotá, por el Pacto Histórico, con el número 22. Entonces, profe Simón, muchísimas gracias pues por su apoyo, por acompañarme en este espacio tan importante para mí en este proceso en el que estamos de construcción del Pacto Histórico, porque no es solo un proceso electoral, sino que aquí estamos construyendo colectividad política, y les agradezco mucho por haber venido. Muchísimas gracias, María Angélica, un saludo a tu audiencia y muchas gracias por invitarlos a participar de este proceso electoral con el voto para Iván Cepeda a la presidencia y el voto en Bogotá a la Cámara por Bogotá por ti. Por el doble 2. Felicitaciones. Doble 2, sí. El doble 2 por el número 22. El de los patitos, le dice todo el mundo. Muchas gracias, profe. Okay. El Pacto Histórico es una propuesta programática, es decir, es una propuesta de transformación del país. No simplemente es un acuerdo electoral, sino que detrás de esta juntanza hay una visión de país. El pacto es una propuesta de poder, ¿no? De llegar al poder. El Pacto Histórico es una propuesta programática, es decir, es una propuesta de transformación del país. No simplemente es un acuerdo electoral, sino que detrás de esta juntanza hay una